Listo. Nuevamente, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a comenzar revisando las tutorías 18 y 19. Mañana continuamos la tutoría 19 y 20 para que estén listos para el taller y el día viernes pues estudiaremos ya la parte de trigonometría. Ok, entonces hay algunas funciones interesantes. Dentro de las funciones de variable real hay algunas funciones interesantes. Ya se han comentado algunas la semana pasada y espero que algo más hayan visto acerca de estas funciones. Pero hoy vamos a hablar acerca de las funciones polinomiales racionales y bueno, luego hablemos de exponenciales y logarítmicas. Entonces, ¿qué tienen de especiales estas funciones? Primero, ¿qué es un polinomio? No sé si alguien quisiera decirlo, o sabe, o recuerden, o alguna idea. Mucho. Porque aquí habla de polinomios. Bueno, aquí escribe una función que es polinomio, raíces de un polinomio, ecuaciones, polinomio de grado 5, raíces, multiplicidad. ¿Qué es un polinomio? Términos algebraicos. ¿Qué? Términos algebraicos. ¿Qué es términos algebraicos? O que tengan coeficiente, variable, exponente. ¿Perdón? O sea, coeficientes, variables, exponentes, separado por signos. Eso. Ah, ok. A ver, ¿puedes como que decirlo otra vez? Todo junto. O sea, formado, sería como que cada término está formado por un coeficiente, variable, exponente, Ok, y es una agrupación de términos. ya. Ok, y algo como, por ejemplo, un ejemplo que no esté en el documento. Algún ejemplo, invéntate uno. 2y al cuadrado más 1, 2 al cuadrado más 1. Ok, eso es un polinomio en grado términos 2, de quién. Sí, ok, de grado 2, bueno. en términos de y. Ok, bacán. Y me dice aquí en el chat, es una expresión formada por varios términos. Ok, pero ¿qué es una expresión algebraica? ¿Qué significa varios términos? Aquí alguien más en el chat dice una ecuación de grado mayor a 1. ¿Qué es grado? Eh, bueno, un poco de conocimiento acerca de un polinomio. ¿Por qué escribo aquí? Mejor voy a escribir aquí. Polinomios. Para que se guarde la hoja. Ok, un polinomio es una función. Ah, un polinomio es una función. ¿Y qué hace? Una función de la forma, o se dice que es un polinomio si existen los que llamamos coeficientes, ¿no? Existe A0, A1, digamos hasta A sub n, números reales, tales que la regla de correspondencia de esta función es algo así. Es ANX a la n más A sub n menos 1, X a la n menos 1, y así hasta, digamos, a sub 2X al cuadrado, más A sub 1X, más A sub 0. ¿Okay? Un polinomio es algo de esa forma, y también le pedimos que la sub n sea distinto de 0. Bueno, no necesariamente, pero es que, por ejemplo, yo podría decir el polinomio, ejemplo, la función f de x igual a 3x al cuadrado menos 1, eso es un polinomio, pero yo lo puedo ver también como 0 veces x al cubo más 3x al cuadrado menos 1. Entonces, es la misma regla de correspondencia, pero yo le he escrito con un 0, le sumé un 0. ¿Okay? No sé si alguna vez dije aquí por aquí que en matemáticas es básicamente agregar ceros, sumar 0 y multiplicar por 1. O sea, no haces nada, pero lo haces de alguna forma que te convenga. Bueno, en este caso no conviene.
Ok, o sea, ¿por qué? Porque estoy haciendo redundante, estoy escribiendo algo que no me ayuda en nada. Por ejemplo, yo puedo escribir x a la 1000, 0 veces x a la 1000 más 3x al cuadrado menos 1. Entonces, normalmente le pedimos que, que si f de x, digamos que se escribe de esta forma, digamos a sub n x a la n, con a sub n distinto de 0, o sea, cuando este coeficiente, digámosle el último, el que la potencia más grande, es no 0, pues llamamos a sub n ¿cómo lo llamamos? ¿Se acuerdan cómo lo llamamos? ¿Se acuerdan cómo se llama ese término? Por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos este 3, es el término que Coeficiente. acompaña al, perdón, ¿sí? El coeficiente. ¿El coeficiente qué? O sea, tiene un nombre especial, porque, claro, estos a sub n los llamamos coeficientes, pero al de la potencia más grande lo llamamos el coeficiente principal. Es el coeficiente principal del polinomio. Y decimos que el grado del polinomio es n. Ajá. Entonces, por ejemplo, el polinomio de aquí, 3x al cuadrado menos 1, el coeficiente principal es 3 y el grado es 2. Y dense cuenta que yo puedo escribir el mismo polinomio como 0x al cubo más 3x al cuadrado menos 1. Sí, pero no me gusta que esté x al cubo con... o sea, está x al cubo, pero está con un 0. Entonces yo no voy a llamar 0 el coeficiente principal, porque eso no me dice nada. El coeficiente principal es el que acompaña, perdón, el coeficiente principal tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Entonces, voy a poner unos ejemplos y quiero que me digan cuáles son los grados. Porque el coeficiente principal y los grados, ¿ok? Digámosle Q de X igual a X a la 5 menos 2, R de X igual a 7X a la 9 menos 1X más 80, S de X igual a seno de X medios, f de x igual a 7x al cuadrado menos la raíz de x, y digamos que q de x igual a 3, bueno, ya puse q, f g, pongámosle g. Vamos a escribirla otra vez. G de x y pongámosle h de x igual a 0. Ok, puse algunas funciones. Ok, mentí, no son, todos son polinomios, pero puse funciones. Entonces dígame, dígame nada más, ¿cuáles de estas funciones son polinomios? ¿Cuál es el coeficiente? Si son polinomios, ¿cuál es el coeficiente principal? Y de ahí, pues, el grado, ¿no? El grado y el coeficiente principal. Entonces,
Díganme, ¿cuáles son polinomios? La primera, el coeficiente principal es 1 de grado 5. Sí, es un 5 por si no se ve bien, disculpen. Sí es un 5. Creo que ya sé cuál es el problema. Right. Ok, sí, la primera, la respuesta es sí es un polinomio, porque lo puedo expresar como una combinación de potencias de x. Ok. Y el mayor, que no es 0, es x a la quinta. El coeficiente que acompaña a x, que no es 0, o sea, el mayor de ellos es 1. O sea, el coeficiente principal es 1 y el grado es 5. Ok, bien. Si es un polinomio. Un polinomio, el coeficiente principal es 1 y el grado es 5. Bacán. La siguiente, r de x. R de x, ¿esa función es o no es un polinomio? Sí, Sí es. ¿Y cuál es el coeficiente principal? 7 de Ronaldo. ¿Y cuál es el grado? 9 de Benzema. Ok. Siguiente, S de x, ¿es o no es un polinomio? Para mí indeterminado, no sé. Indeterminado. ¿Qué es indeterminado? No estoy seguro. Es que no sé si lo puedes expresar así como en potencia. Ok. Es que la palabra indeterminado no sé si ya lo habrán escuchado. O sea, sí, pero Sí, ok. Entonces, como que no tratemos de evitar usar términos que no bueno, no entendemos. sé, no Ok, sé. la respuesta es no sé. Ya, alguien que sí sepa o no sepa. Pero la pregunta es, Que si ese, ya vimos los dos primeros, ¿no? El tercero, S de x, ¿es un polinomio? creo que no. No sé si recuerdo bien, pero por definición, para que haya un polinomio, el coeficiente debería ser un número, no una función. O sea, mira que, o sea, por ejemplo, r de x, o sea, ya usamos q y r, ya las pasamos, entonces digamos que r de x es igual a 7x al cuadrado menos 1. Similar. ¿Ok? Y ahora yo te digo que voy a definir q de x como r de x a la 3 menos r de x. ¿Esa función es o no es un polinomio? Y creería que sí. Q. O sea, sí, claro, no hay polinomio, o sea, no está escrito como polinomio, pero tú sabes que si sacas la cuenta de quién es r al cubo y lo restas de 2 veces r, pues vas a ver que eso es un polinomio. Entonces, claro, bueno, no aparece la variable en sí, sino que está escrito como función, o sea, hay una función. Entonces, o sea, como que no es la justificación para decir que no es o no es un polinomio. Seno de x medios. Sí, bueno, si está muy complicado, pues solamente pongámosle seno de x. ¿Es o no es un polinomio? Bueno, la respuesta es no. Pero probar que no es un polinomio es algo extraño. Entonces lo dejaré que lo vean en Wikipedia. No es un polinomio. No, pues profe, díganos. Supón que sí es un polinomio. Y vas a ver que no tiene sentido. Ya vamos a ver por qué. Ok, ya lo voy a justificar. Ya voy a justificar por qué. Está bien. Pero veamos la siguiente. 7x al cuadrado menos raíz de x. ¿Eso será un polinomio? Tiene pinta que sí. Tiene pinta. Creo, Pero ¿es o no es? creo que no, ¿Por qué no? porque el grado debe ser un número, debe ser un entero positivo.
el grado. Los exponentes, perdón, los Los, exponentes. los exponentes, ok, sí. Ya, pero... Ok, ya, o sea, claro, tú estás viendo esto como que es válido menos x a la 1/2. Estoy de acuerdo. Pero ¿quién te dice que eso no es un polinomio? ¿No será posible expresar x a la 1/2 como una potencia, como potencias? Digamos, no sé, digamos, a0x, bueno, a0 más a1x, y así hasta un anx a la n. ¿Será que es imposible eso? No tengo idea. Vamos a descubrirlo. Lo vamos a descubrir también. Eh, pues no, no es posible escribir x o la raíz de x, no es posible escribirla como eso. Ya vamos a ver por qué tampoco esto no tiene, o sea, por qué es imposible escribirlo como una raíz. Eh, eh, ¿O será que lo vamos a hacer ahora, rápido? Ok, este creo que es más fácil. El de seno sí es complicado de entender por qué. Pero creo que el de la raíz es más fácil, porque mira, eh, eh, ya, ok, ya lo vamos a ver en un segundo. Ok, g de x igual a 3. ¿Eso es un polinomio? No, No, ¿por qué no? no tiene variable. ¿Y Y es un número nada más. cuál es la definición de polinomio? Que tenga un coeficiente principal y para ser coeficiente debería tener una No, variable. esa no es la definición. Esa es la O sea que se definición de expresa de esa coeficiente forma. principal. Esta es la definición de coeficiente principal y la de grado. La definición de polinomio es esta. Un polinomio, si existen coeficientes, tales que puedas expresar la función de esa forma. O sea, la regla de correspondencia es esta. Pero solo habría un término independiente. Ajá. ¿Y Le faltaría lo demás, o por sea, qué? los otros elementos. ¿Por qué? Porque, o sea, no sé, si le pongo, por ejemplo, x a la 1, estaría agregándole algo que no tenía, claro. O sea, sí, pero date cuenta que sí es de esta forma. ¿Por qué? O sea, lo puedes ver como a todos los demás le pusiste 0 y solamente a uno le pusiste 3. ¿Sí? No, realmente aquí como que hice trampa, pero mira, date cuenta que 0, o sea, voy desde 0, 1 hasta n. O sea, n no es un número natural, o sea, es un entero no negativo. N es un entero, n mayor que 0. Por eso a mí me gusta que los naturales sí tengan el 0, pero bueno, siguiendo el libro, pues no tienen el 0. Entonces, realmente existen una cantidad de coeficientes y te das cuenta son n más un coeficiente, porque aquí tienes de 1 hasta n y con el 0 son n más 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Mira, que todos los de acá les pusiste 0 y solamente a sub 0, perdón, le pusiste 3. Entonces sí es un polinomio. ¿Cuál es el coeficiente donde no es 0? Bueno, solamente hay uno, solamente hay un término aquí, que es 3. Entonces, el coeficiente principal es 3. ¿Y cuál es el grado del polinomio? 0. 0. O sea, porque, o también tú lo podrías ver como x a la 0, siempre y cuando aceptes que 0 a la 0 es 1, pero no necesariamente. Ajá, entonces el grado es 0 y el coeficiente principal es 3. ¿Sí está claro? Ah, claro, porque 3x a la 0 es como, quiere decir que el x era una variable, podríamos estar 0 elevado a la 0. Claro, o sea, sí, por eso es preferible no escribirlo, porque 0 a la 0 no está bien definido. Mañana que hablemos de límites, tal vez explique un poquito de 0 y 0, es 0 elevado a la 0. Pero bueno, entonces está claro. O sea, estos polinomios son muy especiales porque se llaman los polinomios constantes. Los polinomios de grado 0 son polinomios constantes. Entonces, otro ejemplo de un polinomio constante pues puede ser la función
FGH y JKL, ya vemos la L de X igual a 5. Eso es un polinomio constante de grado 1, perdón, de grado 0. M de X igual a 700 es otro polinomio de grado 1. Perdón, otro polinomio de grado 0. Y ya que estoy diciendo esto, tanto de grado 1, no puse ninguno. Pero hay unos polinomios que ya conocemos, ¿no? A1X más A0 son los polinomios lineales. Siempre cuando A1 no sea 0, son polinomios lineales, son rectas. Y si tenemos los polinomios de la forma A2X al cuadrado más A1X más A0, pues son las funciones cuadráticas. Y estos dos ya los hemos estudiado como locos, ¿verdad? Ajá. Y ahora pues... Entonces hay otros particulares que medio hemos conversado, que son las funciones constantes, son las rectas horizontales. Y precisamente son polinomios donde el grado es 0. Pero h de x igual a 0, ¿esa es o no es un polinomio? Y si es, ¿cuál es el grado? No sé, profe, ya dudo de todo. ¿Es o no es un polinomio? Revisemos la definición. ¿Qué dice la definición? Existen unos coeficientes, de tal manera que f de x se puede escribir así. Yo lo puedo escribir así, ¿no? Pongo todos los demás 0 más 0. Entonces, por definición, sí es un polinomio. Profe, una duda, es decir, ya con lo que estoy viendo, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, te decían que polinomio era cuando tenía más de 3 términos, pero en realidad eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Ajá. Cuando hablamos de eso, o sea, son unas cosas de esta educación. A ver, cuando uno empieza a hablar de sumas, empieza a hablar de álgebras, uno dice, bueno, no, o sea, cuando tienes una sola cosa y no estás sumándole nada, eso es un monomio. Cuando tienes la suma de dos cosas, no sé, B más C, eso es un binomio porque tienes dos sumandos. Si tienes tres, y no importa si son multiplicaciones, si tienes algo así, entonces es un trinomio porque se está sumando tres cosas. Pues, ya cuando tienes A más B más C más D, es un cuatrinomio. No, de 3 en adelante, o sea, de 4 en adelante los llamas polinomios. Cuando hablas así de álgebra de sumas, ¿ok? O sea, ese es el nombre que se le da. Monomio, binomio, trinomio. Y de ahí en adelante se dijo poli de muchos, polinomio. Y en este caso, hablando de funciones, si se Sin retoma una cosa, embargo, la definición formal de polinomio, o sea, porque esto es en el mundo del preálgebra, donde no estamos, cuando hablamos del estudio de funciones, describimos polinomios a estas cosas. O sea, polinomios son estas cosas. Y claro, le dices en particular, mira, si solo hay un término, se llama monomio, C2, se llama binomio, trinomio. Pero nadie le dice la función lineal binomio. Un binomio se lo usa en el teorema del binomio. O sea, aquí no hablamos de binomio. O sea, es como el binomio, trinomio, eso es como que el lenguaje para decir algo, para decir lo mismo. Pero un polinomio, si tú vas
a Wikipedia, te va a decir, ah, bueno, no, un polinomio es un elemento de R de X. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es esto? Creo que en álgebra lo denotan así, en álgebra lineal, cuando si es que alguno de ellos ven. Esto lo llaman los polinomios de hasta grado n de números reales. O sea, estas son algunas notaciones que existen. Pero, o sea, un polinomio es esto, es una maquinita que tú le das un número y hace operaciones aritméticas de sumas, restas, multiplicaciones. Sumas, restas y multiplicaciones, nada más. Entonces, o sea, sí, es una buena observación. Como que, ah, no, pero en la escuelita me dijeron que un polinomio es algo que tiene más de 4 términos. 4 o más términos. Sí y no. Eso es un polinomio en ese contexto. En el contexto en el que estamos, un polinomio es esto de acá. Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? O sea que en este caso de funciones, aunque tenga un término, es un polinomio. Claro, es un polinomio porque un polinomio es algo que se escribe así. No, pues, gracias. Así es. Muy bien, ¿alguna otra inquietud? Ah, bueno, no, bueno, si no, continuamos. Estamos analizando el caso de 0. El 0 es un polinomio, porque lo puedo expresar de esta forma, simplemente olvidándome de todas las potencias de x, y lo veo como A0. Ok, pero esto tiene coeficiente principal. ¿Y cuál es el grado entonces del polinomio? Cero podría ser el coeficiente principal. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí arriba? Digamos que si f de x se escribe así, con a sub n distinto de 0, llamamos a sub n el coeficiente principal. Y decimos que el grado de f es n. ¿Y aquí qué estoy pidiendo? Y el coeficiente no debe ser cero. O debe ser Ajá. diferente de cero. ¿Perdón? El coeficiente debe ser diferente de cero. Ajá. ¿Y aquí qué tenemos? Un cero. Un 0. Ajá, no se le... Entonces, no debemos llamarlo 0 el coeficiente principal. Y tampoco podríamos decir que el grado de n es 0, porque el A0 en este caso, digamos, A0 en este caso es 0. Y todos los demás siguen siendo 0. Entonces, no podemos decirle, con esta definición no podemos decir que es el coeficiente principal, ni que 0 es el grado. Entonces, hay algo interesante. No está definido en el libro, ¿no? Eso, el grado del polinomio constante igual a 0. No sé si no lo habrán leído. Creo que no, profe. Ok, no me sorprende. Bueno, entonces, alguien por ahí me dijo algo acerca de la raíz cuadrada. Entonces, antes de contestar sobre el polinomio 0, voy a contestar de la raíz cuadrada. Porque vamos a ver que nos puede ilustrar algo. Me parece que Jorge fue el mismo que dijo que esto lo podríamos, o sea, que el grado tiene que ser un entero. No voy a decir positivo porque el 0, bueno, sí puede ser un grado. Entonces, ¿ustedes cuál dirían, no? Porque la raíz cuadrada es esto. ¿Cuál dirían que es el grado de la raíz cuadrada? Sería medio, ¿no? O sea, parece que es un medio. El grado. O sea, no lo definiré así porque no vamos a hablar de eso. Pero es como que para pensarlo, ¿no? O sea, si ustedes tuvieran que decir o tuvieran que definir el grado de algo de esta forma, ¿no? De la raíz séptima de x a la 9, ¿cuál sería el grado? ¿Cómo lo definirían?
Si tuviesen que hacerlo, si les apuntan una pistola en la cabeza, les dicen, o como en el pre más o menos, ¿no? Si le dicen, ¿cómo definirías tú el grado de x a la 9 séptimos? Tú dirías, ¿qué dirían? ¿Qué es el grado? Pues 9 séptimos. Obvio. Ajá. Hasta sentido tiene, ¿no? Bueno, entonces eso explicará ya mismo el grado del polinomio igual a 0. Entonces, dense cuenta, imagínense que podemos encontrar un polinomio. Supongamos que existe. Que la raíz de x es un polinomio. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Va a razonar. ¿Mm? Va a razonar. Sí, voy a hacer un razonamiento, pero ¿cómo se conoce este tipo de razonamiento? Suponer el antecedente. O sea, ¿qué técnica de demostración estoy usando? Porque nosotros afirmamos que raíz de x no es un polinomio. Entonces, ¿qué estoy afirmando? Estoy afirmando lo contrario. Inducción. No, Contraejemplo. inducción no. ¿Qué cosa? Contraejemplo. Contraejemplo tampoco. Ya fue, Morgan. Reducción al absurdo. Ah, Reducción al absurdo. Estoy suponiendo un absurdo. Estoy suponiendo que raíz de x es un polinomio. Entonces, supongamos que raíz de x es un polinomio. Ah, bacán, pero mira, ¿qué pasa? Como es un polinomio, yo puedo elevarlo al cuadrado. Entonces me quedaría x a la 1 medio al cuadrado tiene que ser igual a este polinomio que escribimos aquí al cuadrado. ¿Sí o no? Ok, pero si ustedes elevan raíz de x al cuadrado, pues ¿qué les va a quedar? X, ¿no? Me queda x es igual a todo esto de acá al cuadrado, pero como es un polinomio al elevarlo al cuadrado, o sea, si hacemos las reglas, pues me va a quedar, ¿qué cosa me va a quedar? Me va a quedar otro polinomio. Y no hay una, o sea, hay algunas formas de escribirlo directamente que no son bonitas. Simplemente voy a escribirlo algo así. A2 al cuadrado más, bueno, voy a ponerle unos nuevos nombres. Voy a ponerles B0 más B1X más... ¿Hasta dónde voy a llegar? Pues el término más grande, si yo tengo x a la n y acá otro x a la n, estoy multiplicando, no porque eso es elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo. Entonces x a la n por x a la n me va a quedar x a la 2n, a la n más n, x a la n más n que es x a la 2n. Entonces el término más grande va a ser este, x a la 2n. ¿Está claro? Entonces, hemos supuesto que raíz de x es un polinomio. Elevamos al cuadrado ambos. Ok, pero dense cuenta que ahora yo puedo restar por x. O sea, puedo mandar este x a restar al otro lado. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 0 es igual a b0 más b1 x menos 1. Perdón. Agrupo lo que tiene x, ¿no? Porque esto tiene x y esto también. Entonces puedo hacer b1 menos 1 por x y luego más 2x al cuadrado más b2x al cuadrado y así hasta b sub 2n x a la 2n. Pero miren qué peculiar. La única manera que esto sea posible, porque como es un polinomio, y de hecho raíz de x solo está definido para todo real positivo, bueno, para todo real, voy a ponerlo así, el intervalo de 0 a más infinito. Entonces estoy diciendo que esto es cierto para todo x de 0 a infinito. Pero esto
significa entonces, o sea, porque si ustedes tienen que un polinomio es siempre cero, la única posibilidad es que estás hablando del polinomio que es cero. ¿Tiene sentido? O sea, si tú tienes que esta cosa siempre es cero para cualquier x, tiene que ser el polinomio cero. No es posible que sea otro polinomio, porque si le pones un numerito distinto de cero, al menos uno de ellos, vas a tener que no es cero. Entonces, si supones que es cero siempre, entonces vas a tener que cero. Hay una justificación más formal, esto lo pongo después. Pero el punto es que la única manera de que algo sea cero siempre, de que un polinomio siempre sea cero, es que todos los coeficientes sean cero. Porque si hay al menos uno que no es cero, pues vas a tener que... No va a ser cero siempre. Si al menos uno de ellos no es cero. Ah, entonces esto significa que todos estos señores, B0 es igual a 0, B1 menos 1 es igual a 0. O sea, se forma un sistema de ecuaciones con los coeficientes. B2n es igual a 0. Es decir, si te das cuenta de dónde viene esto, bueno, yo escribí aquí B0, B2n, ok, pero estos coeficientes vienen del polinomio que elevamos al cuadrado. Este polinomio lo elevamos al cuadrado. Entonces, realmente, a ver, realmente qué. Entonces, el único que sobrevive aquí es este B1. O sea, el único que sobrevive es B1. Y bueno, o sea, como que tiene sentido, ¿no? Ah, o sea, como que tiene sentido, ¿no? O sea, si yo tengo que este polinomio de grado 1 es igual a este polinomio de grado 2n, pues la única forma, o sea, no es 2n el grado en realidad. El grado es este de acá. B1 tiene que ser 1. Ah, entonces, de alguna manera yo encontré un polinomio que al elevarlo al cuadrado solamente sobrevive el término que tiene x, lo cual es imposible. Si quieren después, por su cuenta, no se cogen un polinomio, lo elevan al cuadrado, igualan a 0, y van a ver que es imposible esto. Entonces, bueno, un poco anticlimático el final. Vamos a ver si lo puedo justificar un poquito más. ¿Por qué? Porque este B1 viene de la multiplicación de todos ellos. Sí, no, de la multiplicación de todos los de acá. Porque ¿cómo puedo tener yo X? Pues, no, de la suma y la multiplicación de todos. Bueno, el punto es que al multiplicarse A sub n con A sub n, ahí está la contradicción. Ahí está la contradicción. A sub n distinto de 0. Si suponemos que el polinomio se crea así, donde el grado es n, ¿ok? Y n es distinto de 0, B sub n es A sub n al cuadrado. O sea, A sub n, porque el término más grande es A sub n al x a la n por A sub n x a la n. Voy a detallar ese paso. Vamos a hacer ese paso. Para no estar hablando como loquito, voy a detallar ese paso. Ok. Esto me queda x de un lado y me queda del otro A0 más A1x. Y así hasta A sub nx a la n. Y como estoy elevando al cuadrado, es multiplicar por sí mismo. Entonces, al hacer distributiva, la única manera de que me quede x a la 2n es multiplicar este término. O sea, claro, este se va a multiplicar con todos, pero al final lo multiplicó con el de acá. Entonces, a multiplicar a n x a la n por a x a n x a la n es b sub es a n al cuadrado por x a la 2n. Y ahí es donde estoy diciendo esto, que b sub 2n es igual a n al cuadrado. Pero como b sub 2n es igual a 0, eso significa que a sub n al cuadrado es igual a 0. Y si un número real elevado al cuadrado es 0, significa que ese número es 0. Ah, pero ¿yo qué supuse? Supuse que yo puedo expresar esta raíz y el término, o sea, puedo encontrar un polinomio de grado n que sea igual a x a la 1 medio. O sea, que sea igual a la raíz de x. Pero he visto que si supongo eso y elevo el polinomio al cuadrado,
veo que el término que tenía n, perdón, el término a sub n es 0. Pero eso es absurdo. Porque yo dije, no, pues esto es un polinomio de grado n. Y estoy diciendo que no es de grado n. Entonces, esa es la contradicción. Entonces, normalmente esa es la manera de decir, ¿no? O sea, cualquier raíz, bueno, no cualquier raíz, porque si tienes la raíz de x a la 2, o sea, si tienes esto, ¿no? O sea, si tienes raíz de x al cuadrado, eso sí es un polinomio, o sea, no va a ser un polinomio, va a ser absoluto de x. Ok, olvídenlo. Si tienes la raíz cúbica, eso sí es un polinomio. Raíz cúbica de x al cubo, eso es x. Eso sí es un polinomio. Entonces, cuando tienes una raíz irreducible, o sea, que no puedas simplificar, en general siempre es un polinomio, por un argumento parecido a este. O sea, supón que es un polinomio, cancelas la raíz elevándola a la potencia que corresponde y te vas a dar cuenta que llegaste a la contradicción de que uno de los coeficientes era 0. O sea, el coeficiente principal era 0. Y eso es imposible. Entonces, las funciones como raíz de x, entonces raíz de x, no es un polinomio. O digamos aquí, concluyamos la demostración, lo cual es absurdo. ¿Cuál es absurdo? Por lo tanto, raíz de x no es un polinomio. De manera similar, ejemplos, o ejemplos no gratos, de manera similar, vemos que x a la p sobre q no es un polinomio. Para el greatest common device, perdón, ¿ustedes cómo se le dicen? El máximo común divisor. O sea, que sea una fracción irreducible, ¿no? Si esto es 1 y q es distinto de 1, ¿no? Entonces, esas cosas no son polinomios. O sea, particularmente, ¿no? Como decía, raíz de x no es un polinomio. Raíz cúbica de x al cuadrado no es un polinomio. Raíz séptima de x a la 9, como expliqué hace un rato, no es un polinomio. Y de hecho, bueno, x a la menos un medio tampoco es un polinomio. X a la menos 1 no es un polinomio. Y podrían seguir el argumento, ¿por qué? ¿No? Podrían tratar de probar por qué no es un polinomio. O sea, si tú tienes que 1 sobre raíz de x es un polinomio, pues, ¿qué significa 1 sobre x? Es el inverso multiplicativo, ¿no? Que voy a hacerlo ya que lo dije. Creo que hoy nos vamos de largo como la clase de combinatoria. Así que abróchense los cinturones, tomen agua. 1 sobre x no es un polinomio. Entonces, como no conozco nada, pues voy a ser absurdo, de nuevo. Bueno, pues supongamos que 1 sobre x es un polinomio de grado n. Y n un entero positivo. Ok, entonces yo puedo escribir 1 sobre x como a0 más a1x, este creo que es más fácil, más a sub nx a la n. Bacán, pero mira, entonces, ¿qué significa x? Bueno, x es el inverso multiplicativo de x. Entonces, si yo multiplico ambos lados por x, si yo multiplico ambos lados por x, ¿qué voy a tener? Bueno,
A0 más A1x más sub nx a la n. Y x con x se cancela, me queda 1. Y me queda acá A0x más A1x al cuadrado. Y así hasta A sub n, x a la n más 1. Porque estoy multiplicando por x a cada uno, haciendo distributiva. Y combino las x que tienen base igual, ¿no? Entonces, mira qué curioso que yo tengo un polinomio que no tiene término constante igualado a un término que sí tiene constante. Y si soy más formal, o sea, si quiero ser un poquito más formal, pues esto significa que 0 es igual a menos 1 más a 0x más a 1x al cuadrado más a nx a la n más 1. ¿Y qué encontré? Encontré un polinomio que es siempre 0 para todo x, y de hecho tiene que ser en el dominio porque recuerden que 1 sobre x no está definido para todos los reales. Entonces, por ese lado ya podrías decir que no es un polinomio, pero podríamos encontrar una forma de escribirlo como polinomio, o sea, restringiendo el dominio, ni siquiera eso. ¿Ok? Entonces, para todo número real distinto de 0. Entonces, bueno, tiene que cumplirse que menos 1 sea igual a 0, a 0 tiene que ser igual a 0, y a sub n tiene que ser igual a 0. O sea, que los coeficientes, como tengo un polinomio igualado a 0, cada coeficiente tiene que ser 0. Pero no tiene sentido que menos 1 sea 0. Eso es imposible. No tiene sentido que menos 1 sea 0 en los números reales. Y está. Y bueno, además eso me indicaría que a sub n es 0. Y bueno, discutiría el hecho de que esto se puede expresar como un polinomio. Entonces, esto no tiene sentido. Esto es una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Que menos 1 es igual a 0. Esto es una contradicción. Por lo tanto, 1 sobre x no es un polinomio. Ok. Entonces, volviendo al caso del 0, que sí es un polinomio, porque lo podemos expresar de manera que es un polinomio. Entonces, si ustedes tuvieran que adivinar o darle un grado al polinomio igual a 0, ¿cuál sería? Lo llaman el polinomio nulo. ¿Qué grado tiene el polinomio nulo? Bueno, si yo les preguntaría y les dijera adivinen, no lo van a adivinar nunca. Y la primera vez que uno lo escucha, si no le dicen por qué, no tiene sentido la respuesta. Pero vamos a tratar de ver por qué tiene sentido la respuesta. Primero, nosotros ya vimos que si tenemos un polinomio, algo así, a sub 0, más a sub 1x y así, hasta a sub nx a la n, y a sub n es distinto de 0, entonces el grado es n. Y ahora yo les pregunté que si ustedes tienen algo de la forma x a la 7 novenos, pues ustedes dirían que el grado es 7 novenos. Y si yo les pregunto ahora, ¿cuál es el grado de x a la menos 3 medios? Ustedes me dirían menos 3 medios. Entonces tiene sentido. Y pongámosle, no sé, también algo f, g, h, y, j, k. Pongámosle p ahora. P de x igual a x a la 3 medios. También tiene grado 3 medios. O sea, ustedes dirían eso y yo les diría, estoy totalmente de acuerdo. Ok, pero
Entonces, dense cuenta que para los números, para el 0, el grado, o sea, digamos aquí vamos a escribir grado. Podemos entender el grado 0 como los polinomios constantes, ¿no? Polinomios constantes. Distintos de 0. Los polinomios constantes no 0. De grado 1 son las funciones lineales, grado 2 son las cuadráticas, grado 3 son las cúbicas, a la cuarta, a la quinta. Entonces, como que tiene sentido todo eso, definir. Y podemos también hablar de grados fraccionarios cuando hablamos de raíces. Por ejemplo, aquí está la raíz de x y un medio de raíz de x también. Entonces, tiene sentido el grado de raíz de x. Tiene sentido también fraccionarios por acá. Entonces, casi que para todos los de acá tiene sentido. Y para todos los de acá también tiene sentido hablar de -1, -2 de grado, digamos grado. O sea, habría que pasar por una definición rigurosa como la que vimos por el polinomio. Pero no lo haremos porque no es el objetivo. Solamente queremos hablar del polinomio cero. Entonces, ¿dónde rayos entraría el cero aquí? ¿Dónde entraría el polinomio constante igual a 0? No entraría en ningún número real. Creo que no, es que es trampa, porque yo creo que tú ya sabes, sí, tú estuviste en las clases de álgebra lineal. Pero si ustedes googlean la respuesta, les va a decir, ¿qué les va a decir? Entonces, el grado del polinomio nulo es menos infinito. ¿Qué? ¿Por qué? Porque mira que para todo número real puedes encontrar el grado. O sea, puedes encontrar alguna expresión que tenga sentido decir, mira, el grado de eso es -2/3. Entonces, para todo número real puedes decir eso. Ok, pero mira que el grado como que te da un orden, ¿no? Como que primero están los polinomios de grado 2. Bueno, están aquí los polinomios de grado 2 y antes de ellos están los polinomios de grado 1. Y antes de ellos están los polinomios de grado 0 y antes los de -1. Y antes de -1 está -3 medios y antes de -3 medios está -2. Entonces, como que puedes dar un orden, un pseudo orden en realidad. Bueno, se llama un orden parcial formalmente a los polinomios con respecto al grado. Entonces, el grado del polinomio nulo debería ser menor que todos ellos. Si es menor que todo número natural, es menos infinito. Perdón, que todo número real. Pero en particular que todo número entero, que todo número real, el polinomio nulo, bueno, no real, digamos racionales, ¿ok? No nos metamos todavía en grados. Entonces tiene que ser menor que todo número racional. La única forma posible de que sea menor que todos los números es menos infinito. Y si van a buscar en Google, les dice, googlean cuál es el grado del polinomio 0, les va a decir menos infinito. ¿Por qué? ¿Algún loco lo dijo? Tal vez. Pero no, es menos infinito, se define así. En fin, entonces eso es un polinomio, de eso se trata. Y ahora vamos a hacer ejercicios, porque al parecer, pues, no quieren que pensemos, sino que hagamos ejercicios. ¿Alguna pregunta o algo, algún comentario? Profe, está loco, sí, ya sé. No sé, ¿algo más? Bueno, irracionales, pues, una función, o sea, voy a definir eso para terminar esta parte de las definiciones y como que entender los conceptos para ya hacer los ejercicios. Entonces, definición. Vamos a decir que f, una función definida en su dominio, a los reales,
donde el dominio es un subconjunto de los reales, obviamente. Se llama una función racional si existen dos polinomios, llamémosle P y Q, tales que f de x es igual a p de x sobre q de x. Claro, esto es para todo x en el dominio. Ejemplo, todo polinomio es una función racional porque el de y es el polinomio para una función constante. Para la función constante igual a 1 de paso. Entonces, todo polinomio es una función racional, pero nos aburre. Entonces, por ejemplo, no sé, la función 1 sobre x menos 1 es una función racional. La función, digamos, ¿qué función? No sé, x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 sobre x menos 3 es una función racional porque es el cociente de dos polinomios. Básicamente una función racional es el cociente de dos polinomios. O sea, es la división de dos polinomios. Pero hay unas cosas interesantes, es que a veces esa división te va a dar, no, te va a dar una cantidad. Por ejemplo, si tú, o sea, te va a dar un polinomio. Eso quiero decir. Si tú divides, por ejemplo, x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Ese vamos a estudiar ahora y de ahí vamos a los ejercicios. Entonces, por ejemplo, más detallado, ¿no? F de x igual a x al cuadrado menos 1. Sobre x menos 1. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? Porque estoy haciendo el cociente de dos polinomios, ¿no? Entonces tengo que ver cuál es el dominio de esta función. ¿Qué tengo que revisar para analizar el dominio? ¿Se acuerdan? ¿O ya se olvidaron? Lo aprendieron para el parcial y se Los olvidaron. reales excepto 1. ¿Por qué excepto 1? Porque con 1 se vuelve 0. Exacto, entonces el dominio es todos los reales excepto 1. Entonces digamos que, bueno, el dominio de la función es de menos infinito a 1, unión de 1 a infinito. Ok, pero noten que ¿a qué es igual x al cuadrado menos 1? X al cuadrado menos 1 es x menos 1 por x más 1. ¿Sí o no? Y podemos simplificar. ¿Puedo hacer eso? Suponía que eso solo se puede hacer en límites. ¿Qué? ¿Qué es límite? Aún no hablamos de límite, pero o sea, ¿por qué podemos simplificar? O sea, creo que sí me entendí. Me refiero a que en límites se podía hacer porque no era 0. O sea, no era, Ajá. se acercaba a 0, pero no era 0. Bueno, no hablamos de 0 ahorita, sino de 1, ¿no? Ya bueno, pero no sé. Ajá. O sea, estamos simplificando porque x menos 1 es distinto de 0. O en otras palabras, porque x es distinto de 1. O sea que la función, algo mencioné acerca de esto y bueno, ahora que están viendo límites, ¿vieron algo de límites? ¿Vieron algo de límites? Pues se dan cuenta que esta función es igual a x más 1 para todo x distinto de 1. O sea, para x igual a 1 esto no tiene sentido porque si pones x igual a 1 en la regla de correspondencia, la definición de la función, te da una división para 0. Y no solo 0, una división para 0 te queda 0 sobre 0. Entonces,
eso, la división para 0 no está definida, entonces no puedes poner 0 en tu dominio. Por eso hemos excluido el 1. Entonces podemos simplificar siempre y cuando pase esto. ¿Ok? Dije que este era el último. No, vamos a hacer un ejemplo más que no es tan sencillo como este, acerca de polinomios. Vamos a ver. Digamos, un ejemplo. Déjenme buscar. De hecho, sí les pasé el documento, pero este documento que estoy revisando. Sobre límites, derivadas. Bueno, no derivadas, pero sí de límites. Parte de... sí, no me equivoco. Ajá. Ok, si tenemos la función g de x igual a x al cubo menos 2 sobre x menos 1. Entonces, vamos a hacer algo que llaman la división. La división que hacemos en primaria, la hacemos para polinomios. Espero que lo hayan visto en secundaria. Si no, pues debieron haber visto algo de esto en clase también, la división de polinomios. ¿Qué pasa con la división de polinomios? Vamos a dividir x menos 2, x al cubo menos 2, lo vamos a dividir para x menos 1. ¿Y qué quiero buscar? Dividido para x menos 1. O sea, yo estoy buscando, ¿ok? Debería mejor la división de polinomios. Hay algo que se llama el algoritmo de Euclides para la división de los enteros y su equivalente para polinomios. Algoritmo de división de polinomios. Entonces, si tú tienes f y d, dos polinomios, sean f y d dos polinomios, existen dos únicos polinomios Q y R tales que se cumple la división. ¿Qué significa esto de se cumple la división? Significa que si tú haces la división f dividido para d, bueno, d distinto del polinomio nulo, porque no puedes dividir para 0, en ningún lado puedes dividir para 0. Entonces, el polinomio f lo divides para d, existe el polinomio q de quotient, cociente, y residuo. Es decir, al hacer la división te da un residuo y ese residuo, el grado de R es menor estricto que el grado de D. Y mira que antes de hacer este ejemplo de x al cubo menos 2, voy a hacer el algoritmo de la división para el que acabamos de hacer. O sea, si nosotros tenemos x al cuadrado menos 1, lo dividimos para x menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, mira, no, es que aquí hay un x, entonces lo completamos. Le completamos aquí, le ponemos más 0x para que tenga sentido, o sea, para que esté escrito todos los términos, a pesar de que algunos sean 0. Pues mira, ¿cómo divido? Mira, primero tengo que buscar un número que multiplicado me dé x al cuadrado, x. Entonces, hago la multiplicación, x por x menos 1. Eso me queda x al cuadrado menos x. Entonces, ¿qué hago? Resto y me quedas x cuadrado con x cuadrado se van y 0 menos x me queda x. O sea, menos o menos se hace x positivo. Bacán. Bajo el siguiente. X menos 1. ¿Qué número tengo que multiplicar a x para que me dé x? 1. Bueno. Sumo 1. O sea, me queda x
menos 1, hacemos la resta y me queda 0. Mira que aquí el grado del polinomio, ¿cuál es el grado del polinomio que me quedó? No 0. El grado de 0 no es 0. El grado de 0, recuerden que es menos infinito. Entonces tiene sentido decir que el grado de R, porque si no, no definiríamos el grado de R. Perdón, del polinomio nulo. Entonces, por eso es importante también como que tener en claro que el polinomio 0 tiene un grado, pero el grado no respeta las reglas normales de ver el término nulo. El grado de 0 es menos infinito. Y menos infinito es menor que cualquier número. Entonces tiene sentido que esto de aquí, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué significa el algoritmo de la división? Pues vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Entonces voy a completar con los términos que faltan. Va a ser más 0x al cuadrado más 0x menos 2. Bueno, menos 2. Y dividimos para x menos 1. Ok, entonces, primero busco un número que al multiplicarlo por x me dé x cubo. ¿Quién va a ser? X cuadrado, ¿no? Si multiplico x cuadrado por x, me queda x al cubo. Entonces tengo x al cubo por x al cuadrado menos 1, por menos 1 es menos x al cuadrado. Ok, resto, ¿y qué me queda? X al cubo con x al cubo se va, me queda menos con menos es de más, x al cuadrado. Chévere. Bajo el siguiente, en el siguiente es un 0, bueno. Ahora, ¿qué número multiplicado por x me da x al cuadrado? X. Multiplico todo eso, me queda, perdón, me queda aquí, me queda x al cuadrado menos x. Resto. X con x se va, me queda menos con menos es más x. ¿Ya terminé? No, no he terminado, porque ¿cuál es el residuo? El residuo es x menos 2, hasta ahora el residuo es x menos 2. Y el grado de x menos 2 no es menor que x menos 1. O sea, ahí no he terminado la división, así como cuando ustedes hacían la división, ¿no? Y ponían, no sé, pongámosle 53 dividido para 2. Ustedes ponían, bueno, 1 me queda 2, resto y me queda 3. No vale porque 3 es mayor que 2, mayor o igual que 2. ¿Cuándo termina la división? Cuando es menor que lo que estoy dividiendo. O sea, tengo que ponerle otro más, me queda 4, y ahí sí vale el 1. Sí vale hacer división para 1. Ah, abajo el siguiente, 13. Pongámosle, no sé, 5. 5 por 2 es 10. Resto, me queda 3. ¿Vale eso? No vale. ¿Por qué no vale? Porque 3 es mayor otra vez que 2. Entonces, no vale con 5. Tengo que ponerle otro número. Pongámosle 6. Ah, bueno, entonces, no valió con 1. Le puse 2. No valió con 5. Le puse 6. Entonces, 6 por 2. Alguien, por favor. No sé. Bacán. 13 menos 12, 1. Ah, ya. Ahí sí terminé. ¿Por qué? Porque el residuo es menor que el divisor. Ah, entonces aquí no vale, no puedo decir el residuo es x menos 2. El residuo, tengo que sacar un término más. ¿Qué número multiplicado por x me da x? 1. Me queda x menos 1. Resto. X con x hace 0. Menos 2. Menos menos 1 es más 1. Menos 2. Más 1. Menos 2. Más 1. Menos 1. Ahí ya terminé. Sí. ¿Por qué ya he terminado? Porque mira que el grado de lo que me quedó es menos 1. Y menos 1, el grado de menos 1 es un polinomio constante. Los polinomios constantes no nulos tienen grado 0. El grado es 0. Y aquí el grado es 1. Ah, entonces ya acabé ahora sí la división. Ya acabé la división. ¿Pero qué significa esto? Cociente, divisor, residuo, dividendo. Bueno, dividendo, divisor, residuo, dividendo, divisor, cociente, residuo. Dividendo, divisor, residuo, cociente. Ok, ¿qué significa? Que si tú multiplicas el divisor por el cociente y lo sumas con el residuo, te tiene que dar lo que estabas dividiendo, el dividendo. Es decir, x al cubo menos 2 es igual
a x al cuadrado más x más 1 multiplicado por x menos 1 menos 1. Divisor por el cociente más el residuo te da lo que tenías acá. Es decir, esto de aquí es lo mismo que decir, no es una flechita del entonces, sino es una flechita de, es lo mismo que decir que el f de x es igual a q, el cociente, por el divisor, más el residuo. Cociente y dos residuos. Para que no se olviden nunca. Ajá, entonces, ay, mira que entonces, cuando x no es 1, cuando x es distinto de 1, ¿por qué me interesa que x sea distinto de 1? Para hacer la división. Perdón, entonces me queda x al cubo menos sobre x menos 1 es igual. Ok, voy a escribir todo. Voy a escribir esto, x al cuadrado menos x más 1. O sea, cuando x es distinto de 1, puedo hacer dividir todo para x menos 1. Menos 1. Ajá, y ahora... No me sigue. Bueno, no importa. ¿Y ahora qué? Ah, ya, entonces mira que aquí, como x es distinto de 1, se simplifica. Y el resultado es que la función g que yo tenía, g de x, es igual, que era igual a esto, es igual a x al cuadrado más x más 1, menos 1 sobre x menos 1. ¿Y por qué me interesa esto? Porque cuando vean límites, pues van a ver que es más bonito calcular límites cuando tienes algo de esta forma. Dije cuando vean límites, o sea, ya están viendo límites, pero cuando vean cálculo, van a encontrar asíntotas y cosas así extrañas, y es mejor tenerlo así que la forma en que estaba. Aunque parezca que es más complicado, pero en la vida real, sí, la vida real, cuando van a hacer algo con matemáticas, a la gente le gustan los polinomios, porque los polinomios son muy útiles y eficientes. ¿Por qué? Porque solamente estás multiplicando y sumando. Para una computadora es mortal dividir. Para una computadora es, bueno, restar no. Bueno, pero es mortal dividir. Que espero que algo se medio les comenten cuando vean fundamentos de programación. Es mortal la división. Y peor si haces divisiones así, con polinomios, es horrible. Entonces, y peor calcular senos, cosenos, exponenciales, logaritmos, que ya vamos a hablar en unos minutos, es mortal. Entonces, cuando ustedes ven cálculo, ya bien cálculo, bueno, bien dentro de lo que cabe, ¿no? Igual no es tan bacán, pero cuando vean cálculo y les enseñan medio cálculo, van a ver aproximaciones. Y eso es lo mejor. O sea, lo mejor para la vida, para las aplicaciones en la matemática, es usar polinomios, porque los polinomios son sencillos. Por eso nos gustan los polinomios, por eso se estudia tanto polinomios y las raíces de polinomios y todas esas cosas, porque son máquinas sencillas de sumas y multiplicaciones. Nos olvidamos de nos olvidamos de dividir, nos olvidamos de exponenciales, nos olvidamos de logaritmos, nos olvidamos de todo. Todos los aproximados con polinomios. Y de hecho hay algunas materias que se llaman análisis numérico, otros ven matemática aplicada a la ingeniería, o métodos matemáticos, o algo así, donde todo es hacer una aproximación de polinomios. Te dicen método de Runge-Kutta es una aproximación por medio de polinomios. Método de no sé quién cosa, estás resolviendo una ecuación diferencial por medio de interpolación polinómica. Y es muy importante y por eso es, bueno, como que he tratado de que sepan que los polinomios, o sea, para eso sirven. O sea, no solamente aquí en el pre para martirio, sino que los polinomios son máquinas muy bonitas. Y bueno, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta?
Muchas preguntas, ¿de qué estoy hablando? Pero bueno. Ok, dije aquí polinomios, voy a ponerle polinomios. Polinomios y funciones racionales. Oh, me fui cagón. Polinomios y funciones racionales. Entonces, vamos a hacer una pausa de 2 minutos para que tomen agua y empezamos a hacer ejercicios. Ahora sí, ya que hablo como loco, vamos ahora sí a hacer ejercicios de... No iba a decir ejercicios de verdad, pero bueno, o sea, no, ejercicios de los que están en las tutorías. Ok.